Buenas noches, mi nombre es Marta Virginia La Fuente Hernández, soy estudiante del Campus Tecmilenio Guadalupe de la carrera de Administración de Empresas y voy a contar un poco de mi experiencia en el semestre empresarial en cuanto a en la empresa que estuve trabajando, que fue la empresa Wizard. Voy a contar un poco de mis aprendizajes, un poco de las características que desarrollé, lo que pude aportar a la empresa. Entonces vamos a hablar un poco más de la experiencia. Aprendizajes y logros más significativos. Creo que mis aprendizajes en esta empresa fue el cómo poder redactar o cómo poder redactar y preparar las presentaciones para mis jefes directos y cómo poder tener todo en orden antes de cada junta. Creo que me ayudó mucho a prepararme, ya que como es un trabajo remoto, no tenía el alcance directo con mi jefe aparte de un mensaje, entonces no podía tenía que comunicarme con él días antes si quería algo, porque pues tenía que revisar sus correos, tenía que revisar los mensajes y pues su respuesta no era tan pronta. Sí era rápida, pero no tanto como lo esperaría siendo a su oficina o su escritorio y así, sino que esta puede tardar varios días en completar, no sé, una junta o el firmar un papeleo. Entonces tuve que aprender a cómo anticipar lo que tenía que hacer, revisar las cosas que tenía que firmar, las cosas que teníamos que proceder. Entonces tenía que hacerlo con mucho más tiempo y tenía que hacerlo, precaverme en cuestión de que hubiera algún retraso. Por ejemplo, había semanas en que estábamos mucho más ocupados de trabajo, entonces cuando les pedía tener una junta, entonces teníamos que, no sé, decirle una semana antes, un viernes antes para la otra semana, para poder juntar nuestras reuniones y poder hacerlo lo más rápido posible. Otra cosa que aprendí fue el cómo hacer como las presentaciones rápidas, porque tenía poco tiempo. Realmente mi jefe, aunque era muy amable, muy accesible, bastante comprensivo, también era una persona muy ocupada. Entonces tenía que poder resumir y tener que resaltar los puntos más importantes que yo quería que él se enterara y diera a conocer su opinión. Entonces tenía que ser clara y concisa en lo que yo quería y lo que le pedía. Entonces eso fue algo que me enseñó mucho a cómo poder dirigirme, a cómo prepararme antes de una presentación y cómo recalcar los puntos más importantes de estas. También me di cuenta cómo aprender a redactar mejor los correos o aprender a dirigirme mejor a mis jefes, porque tenía dos jefes, uno que era como mi jefe directo del área y otro jefe que me estaba apoyando en cuanto a mi proyecto empresarial, pero los dos estaban de acuerdo en cuanto a la coordinación. Aprendí a coordinarme con mi jefe, decirle con anticipación de que hoy voy a tener una junta con mi otro jefe, entonces tenía después que decirle a mi primer jefe que lo que se trataba la junta, qué temas tratamos y totalmente. Y también cuando realicé actividades en cuanto al proyecto empresarial de actividades con mis compañeros, también tuve que aprender a hacer como un plan para poder informarles a mis jefes de qué se trataban las juntas, cuánto tiempo creo que íbamos a tardar, como cuántas personas necesitaba, tener que redactar todo eso, desarrollar y tener todo eso muy fijo. Entonces era una planeación de antes, entonces eso también lo aprendí ahí. En cuanto a conocimientos y competencias, tuve que saber desarrollar fórmulas de Excel, cómo manejar mejor el Excel, y aprendí de mis jefes la manera de cómo manejar el Excel mucho más rápido, mucho más eficiente, porque ellos lo usaban de una manera más eficiente, más rápida, y eso es algo que veía mucho en ellos. Yo tuve que aprender porque tuve que manejar volúmenes de trabajo, de productividad de varias personas, no muchas, pero sí de un número considerable, para poder sacar promedios, para poder sacar porcentajes, para así saber cuánto la situación actual de la empresa, no de la empresa, pero más en específico del área en el que yo me estaba enfocando para el proyecto, que era el área operativa, en especial la de Matchers. Entonces tuve que aprender cómo a poder diferenciar, al poder redactar. Bueno, ya lo hice, pero ¿qué significa lo que hice? Tenía que también poner un pequeño resumen de lo que era. Entonces también aprendí en cuanto a operaciones, en cuanto a lo más técnico en Excel. Tuve mucho aprendizaje en eso y me ayudó bastante.
ellos me ayudaron bastante a cuestiones más técnicas en cuanto a las opciones de Excel, porque en el trabajo se usa mucho el Excel como cualquier otro, pero ahí como es vía remota, las muchos trabajos, muchas hojas de semana por ahí, o pues mucho se maneja por ahí en cuanto también a el check-in de entrada y así. Entonces tuve que aprender muchas cosas en esa cuestión. Uno de los fortalezas que pude ver era que yo tenía un buen trato con la gente, o que la gente o que yo podía atender muy bien a la gente, porque en las actividades que realicé en cuanto al proyecto, que era fortalezas de hablar con mis compañeros, de ver cuestiones como de fortalezas, igualmente descubrir como áreas que teníamos que ver o podíamos mejorar. También me di cuenta que podría yo comunicarme bien con ellos. Había personas cuando tenía que mandar yo los cuestionarios y así, tenía que mandárselos a ciertas personas que yo les tenía un poco más de confianza, y creo que tenía más gente de confianza de la que yo pensaba, y tuve más aceptación de la que yo esperaba, la verdad. Y me dio mucho gusto saber que tenía compañeros que eran muy amables de recibir eso, y también que yo daba muy buena feedback para poder pues saber una actividad que no tenían así. Creo que tenía mucho contacto y tuve muy buena comunicación con mis compañeros, entonces creo que me di cuenta que yo tenía muy buen trato con las personas. Entonces fue una fortaleza que descubrí, que podía que estaba ahí, pero no la había desarrollado tanto como la había desarrollado en este momento. Entonces creo que esas fueron como mis experiencias que más resaltaron, o que más me quedaron marcadas en todo mi semestre empresarial. Fueron más, pero estas son las más marcadas que tuve, y estoy muy contenta con eso.